Sí. ¿Estamos nosotros dos nomás o el Iki también se mete? Che, yo, está bien que muy probablemente le pida la tesis que él hizo de biogás, o que dirigió, si es que la tiene, pero yo para aprovechar que ya estamos en la reunión, le voy a preguntar cosas que quizás estén en la tesis, pero yo como no sé si están o no, lo quiero aprovechar que lo tengo ahora para preguntarle. Ah, ahí va. Pero bueno, al menos sabe del tema. Es importante. O sea, sabe de las dos cosas, las puede juntar el tipo. Él es ingeniero, ¿no? Ahí va. Nada, igual seguramente le diga a Pablo. Che, para mí busco unos pelitos, estoy re enfermo, boludo. Estoy dicho acá. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué haces, chaval? ¿Trabajas Volati? Sí. Ah, sí, te pone el relojito y te hace asustar, boludo. A mí me pasó lo mismo la otra vez. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Pablo, ¿cómo va? Pablo, ¿cómo va? Bien, che, bien, bien. Aquí andamos. No, no hay problema, no hay problema. Un placer. Bien. Dale, claro. ¿Con quiénes hablaron, Chilecito? ¿Con qué empresas? Bien, ¿con Julián o con Julián con No, usted ya el dueño? Bueno, no importa, no importa también. ¿Vas a la puerta? Bien. ¿Con BG? BG, Aymuray. el Muray también. Gallina. Bueno, no importa, está bien. Pero has conversado. Bueno, con Unión Agraria y Vas de la Puerta tenés que ir y Aymuray tenés las principales. Ahí te queda algunas otras importantes. Olpac, BG, Finca Gitana. Bien, BG es más chiquita, pero está buena, labura muy bien. Sí, hacen así con eso.
Claro, 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 claro. Sí, ves, Liliana, tengo entendido, los dos hacen así tú mismo. Finca Liliana que tiene otro nombre, no me acuerdo también cómo es, pero bueno. Bien. Bien, bueno, esto es una decisión y es algo que por ahí trabajo mucho con las industrias. Eh, es muy distinto el proceso que tenés que plantear si vos querés usarlo en tu propio olivar o si querés comercializarlo. Y eso en primer lugar. Eh, porque el olivo admite un compost que puede no estar del todo maduro, admite ciertas imperfecciones en el compost que no las admite un registro para comercialización. Entonces, eso es lo primero que te vas a tener que ver, ¿sí? Es decir, si vos querés compostar para aplicar en tu propio olivar, que es muy interesante porque ayuda a reemplazar gran parte de la fertilización química, hay un montón de equipamiento que no te hace falta, sobre todo una tamizadora. Es decir, vos podés obtener un compost bastante grosero, podés obtenerlo más rápido. ¿Han visto algo de compost? El compost una vez que se mezcla le baja la temperatura, hay una etapa termófila, que es donde más se degradan los compuestos que hay y donde te asegura que vas a eliminar cualquier patógeno que pudiera haber. Y después toda una etapa de maduración. Esa etapa de maduración es muy interesante porque le agrega mucho, mejora la calidad del compost, pero por ahí si lo vas a poner en un olivar, ya de forma superficial o en una zanja, no es tan necesario, sobre todo en el tipo de suelos que tenemos en estas zonas, que ya son muy áridos y cualquier material orgánico que le vayas a poner funciona. Pero si vos lo querés comercializar, sí estás obligado a cumplir con todo ese etapa. Y si lo querés comercializar, además después, una vez que terminás el proceso, tenés que sí o sí tamizarlo, porque vos tenés que comercializar con tamaño de partícula menor a, creo que era 8 milímetros, ¿no? Entonces, ahí y las tamizadoras son equipos, son inversiones, ¿no? Entonces, eso es lo primero que si vos planteas una unidad de negocio, vas a tener que saber qué querés hacer con el compost, ¿no? No tienes que tamizarlo para ponerlo en tu propio olivar, eso es lo que voy. Este, entonces, eso es la primera definición. Si lo pones en tu olivar, anda muy bien y te aporta desde el punto de vista que mejorar el olivar, podés disminuir mucho la fertilización química que estás haciendo. Incluso podés avanzar por el tema de certificaciones orgánicas que le puede dar otro valor agregado. Depende del modelo que plantees. ¿Qué es lo que están haciendo algunos? Yo con una empresa que trabajo acá en el sur de San Juan, que es Argenceres, que está en ese modelo. Ellos compostan todo lo que generan, más o menos son 10.000 toneladas de perujo, un poco más, y todo va al olivar. Tienen 1.200 hectáreas de olivo y todo va al olivar y certifican orgánico. Entonces la ganancia va por ese lado. Bueno, mira, te va a faltar finca, porque en líneas generales, el alperujo para compostarlo tenés que mezclarlo con algo más, ¿sí? Pero la idea siempre, sobre todo si estás planteando un negocio, es utilizar la menor cantidad de otras cosas para poder balancear el alperujo, ¿no? Nosotros siempre establecíamos que tengan un 80% de alperujo. De mezcla de alperujo y hojas, ¿sí? El alperujo, la misma hoja del soplado de la aceituna, mezcla eso. Entonces agregar un 20% de guano, de escobajo, de orujo, vitivinícola, anda súper bien. De hecho, Valle de la Puerta lo está haciendo conjunto, o algún otro material que uno pueda tener. Entonces, pero todo eso, después, una vez del proceso de compostaje, se te reduce a un 40%, más o menos, ¿cierto? Entonces ahí, si partiste de 10.000 toneladas de perujo, haces 12.000 más o menos de compost, digamos, por los que iniciás, se te baja un 40%. Vas a estar obteniendo 5.000 toneladas de compost. Muy grosero, como te lo estoy diciendo, debería ser después en eso. Y después vas a aplicar alrededor de, tenés para
10 hectáreas hace 10 toneladas por hectárea, te alcanzaría para 500 hectáreas, ¿está bien? Más o menos, una cosa así. Empresas que tienen, una empresa que te produzca esa cantidad de fruta va a tener 1000 hectáreas. O sea que te falta finca, te sobra finca, digamos, ¿no? Pero vos no lo vas aplicando todos los años, es muy interesante. Sumo ahí a la pregunta de Lauti que si sería, implicaría muchos costos regular esto que decís de que tiene que estar sí o sí regulado si lo terciarizamos o lo vendemos afuera. Claro, bueno, vos, si uno dice, hace las cosas como se tienen que hacer, o sea, después está que por ahí hay gente que comercializa sin estar inscrito y todo eso, pero para un trabajo como lo que están haciendo ustedes, creo que tenés que tener en cuenta todas esas cosas. Entonces, a tu compo lo tenés que inscribir, ¿sí? Hay una resolución del SENASA 2019, no sé si la tienen, pero que habla es registro, uso y comercialización de compost, ¿sí? Eh, la buscás ahí en la web, se llama ¿sí? La tienen, resolución conjunta, SENASA y Secretaría de no sé cuánto, 2019, así se llama. Ahí está muy bien establecido los pasos que hay que seguir para monitorear el proceso de compostaje y para registrar. No sé el costo que tiene ese registro, ese valor no lo tengo, pero sí requiere un control de proceso mucho mayor que el que tenés que tener si vos lo vas a poner en tu propio cultivo. Y hay muchas exigencias sobre la composición química y física final del producto que vas a comercializar. Eso está bastante lo que tenés que tener. Y como le decía, como inversión, requerís sí o sí una máquina para tamizar el compost que va a generar. ¿Sí? Porque vos compostás, el compost nunca es muy homogéneo, con el perujo se suelen armar algunos cascotes y eso lo tienes que tamizar y ese descarte después te sirve como inóculo para el proceso del año siguiente, ¿cierto? Pero sí está. O sea que la inversión es el tamices rotatorios, de acá la empresa Deisa de Argentina vende ese tipo de, si después quieren, necesitan buscar los precios y demás, pueden buscarlo por ahí. Y un poco más de tiempo dedicado al proceso. Eso por un lado. El mercado de compost en Argentina está creciendo muchísimo. Desde hace tiempo están las buenas prácticas agrícolas que recomiendan, sobre todo en cultivos hortícolas, que son los cultivos más dinámicos, ¿sí? En mi zona, tomate, todo lo hortícola rápido, lo de consumo fresco o para industria, tomate, ajo, cebolla, lechuga, todas esas cosas, empiezan a restringir mucho el uso de estiércoles de animales crudos, ¿sí? En mucha época el guano de gallina se usaba muchísimo, ya sea o guanos de otras producciones, pero lo que más se usa es guano de gallina, y eso se empieza a restringir. ¿Con qué se reemplaza? Con compost. Eso ha hecho que crezca el consumo de la demanda de compost, y eso está levantando un poquito el precio. La forma de saber el precio me parece que lo mejor es Mercado Libre. Vos tenés compost a granel. Bueno, después ahí va a haber otra definición. Si vos querés vender tu compost, si la querés vender para el sector productivo, ¿sí? Hortícola y demás, se vende a granel normalmente, ¿sí? Camionadas o a lo sumo en un big bag de 1 metro cúbico. Si querés vender a pequeñas producciones, a la señora que tiene una huertita en la casa o para jardinería, ahí hay bolsas más chiquitas que dan mucho más valor, pero bueno, más difícil de vender, por ahí, ¿no? Son todas definiciones que hay que tomar. Pero para mí en eso, Mercado Libre no la pifie, ¿no?
Yo creo que es interesante. A ver, no existe que yo conozca un servicio de compostaje a domicilio. No conozco. Eh, casi toda persona que se pone a hacer compost a gran escala termina comprando una pala cargadora o una volteadora de compost, que es mucho más interesante y hace que todo sea más rápido. Eso sí, hay algunas empresas chiquitas que sí hacen monitoreo de proceso de compostaje, un poco lo que están diciendo ustedes, que van a eso, te hacen recomendaciones y van haciendo un seguimiento. Yo lo he hecho con algunas empresas acá que quieren empezar a hacer el compostaje, entonces voy desde el INTA los ayudamos a decir, mira, así se tiene que monitorear, entonces durante un año trabajo con ellos mostrándole para que después sigan solos. Es un servicio muy interesante porque la empresa quiere, si el monitoreo del compost es algo muy sencillo, bueno, es un conocimiento nuevo que está bueno mostrar cómo se debe hacer. O sea que se está. Tu pregunta de por qué no está el compost muy difundido, ¿te referías a por qué las empresas no compostan mucho o por qué la demanda de compost no es mucha? ¿Y por qué meterse en un quilombo también, ¿no es cierto? Está bueno. Lo hacen aquellas que realmente tengan la convicción de hacerlo. Aquí, por eso, lo que más, la primera opción que toman es la aplicación en San Juan, la aplicación de Alperuco a campo, así, porque lo ven lo más simple. Ellos dicen, nosotros somos olivícolas, nuestro negocio del aceite de oliva, Alperuco nos lo sacamos de encima de esta manera, aplicamos al olivar y nos despreocupamos. Las pocas que se han metido en el tema de compostaje es porque están apuntando esto a certificar orgánico, entonces les viene bien el producto que están generando. No conozco, al menos en San Juan, ningún olivícola a gran escala que esté compostando para luego comercializar. No conozco. Me parece que es muy interesante, pero no conozco que así sea. Porque bueno, tenés que armar tu unidad de negocio nueva y por ahí están acostumbrados a otra cosa. Hay cosas culturales también muchas veces. Los grandes productores de compost de Argentina normalmente no necesariamente están asociados a industrias que generen la materia prima. Son tipos que se dedican a compost y buscan sustratos, residuos, lo hacen y lo comercializan, ¿no? Pero, no sé, me parece que es algo más cultural que otra cosa. Sí, creo que es interesante, pero bueno, todos los que, industrias incluso de otros sectores, hortícolas y demás, con las que he laburado para trabajar en el proceso de compostaje, nuevamente lo quieren para aplicarlo ellos mismos, para uso propio. Y porque la verdad que el gasto en fertilizantes es muy alto. Entonces, es una forma de volver al suelo, de ahorrar y de volver al suelo un poco lo que se les trajo. Lo que veo, ¿no? Y a nivel productores está creciendo un poco, todavía no se conoce. Yo soy parte de la ASACOM, no se conocen, es la Asociación Argentina de Compostaje. También tenemos página web. Búsquenla después, ASACOM termina, y trabajamos siempre en todo lo que es compostaje y en ir haciendo jornadas y mostrando los beneficios del compost. Ahí hay muchos contactos y demás. Encontraste bien. Ahí, bueno, venimos trabajando justamente para eso, ir mostrando que no es tan complejo de hacer, que da muchos beneficios y disminuye un montón de riesgos que sí están asociados al uso de estiércoles de animales crudos, que antes se los consideraba como, o sea, siempre fueron algo, el agricultor siempre tuvo a la mano los guanos, y los guanos están buenísimos, pero también pueden ser foco de traslado de un montón de cosas, desde enfermedades, metabolitos de antibióticos, de fármacos de todo tipo. Hay un montón de cosas que van con los guanos, sobre todo en tiempos donde la producción pecuaria es tan intensiva, se les dan tantas cosas a los animales y todo eso está en los descartes, ¿no? Bien. Algo conozco, me ha tocado ser jurado algunas tesis que se hicieron en Catamarca para hacer pirólisis y hacer biochar y hacer carbón activado. Y junto con una gente de Alemania ahora estábamos con ganas de iniciar un proyecto de hacer producción de biochar a escala, también con el hueso del sector olivícola, todavía está en papeles.
con la idea también de aportar desde el punto de vista de los certificados de carbono que eso te puede generar, ¿no? Porque, porque el valor agregado ahí está, o sea, hacer biochar es complejo, no es complejo, perdón, el proceso es súper sencillo, pero hay una inversión que hay que hacer. Y después el beneficio en suelo, pensado el biochar como enmienda de suelo, ayuda a fijar, de alguna forma a fijar carbono, aporta por el tema de retención de nutrientes, pero el principal aporte puede venir más a futuro por el tema de certificaciones de carbono, porque el biochar paga a más largo plazo. Bueno, mira, eso lo pensamos porque hicimos varios análisis acá con la gente del INTI, donde midieron el poder calorífico del hueso de aceituna, el que sale de la deshuesadora directamente, secado y mandada la muestra, y ellos veían que tenía muy buen poder calorífico, pero generaban muchos finos que eran partículas menores, creo que a 1 milímetro o a no sé cuánto, como un polvo, ¿no? Ese polvo básicamente es la piel de la aceituna que se adhiere al huesito durante el proceso, ¿no? Y ese polvo, desde el punto de vista de las normativas europeas para comercializar el hueso en bolsas, era una desventaja, ¿sí? Ellos tienen tabulado cuánto es la cantidad de polvo que puede tener y esto lo superaba. Entonces, en caso de querer venderlo de esa manera para estufas domiciliarias, viste que hay, bueno, en Europa hay muchas, son como las salamandras estas que tenemos nosotros, que en vez de pellet directamente con los cartuchitos estos de hueso, pero no pueden tener polvo. Discúlpame, Entonces, Pablo. sí. ¿Eso es lo que algunos llaman el porcentaje de ceniza? No, no. ¿Es distinto? Ceniza, claro, no. Ceniza es lo que te queda después de la combustión. Vos, para poder medir la materia orgánica, por ejemplo, a una muestra cualquiera, la metes en una mufla, 400 y pico grados durante un determinado tiempo. Todo lo que se fue es materia orgánica, lo que te queda es porcentaje de cenizas. ¿Sí? Así calculas la materia orgánica en muestras de este tipo. Lo que se quemó a 400 y pico grados es materia orgánica, lo que te quedó es ceniza, que es el componente mineral. Eso es después del proceso. Lo que te digo yo es el huesito molido. Tengo en la oficina justo el otro día unas muestras de hueso. El huesito molido que es... Acá hay una bolsa de hueso, ¿sí? El hueso, como sale de la deshuesadora, sale así. Mirá, sale así. Y acá tiene un polvo. Si yo a esto lo hago así y después lo tiro, la mano me queda con polvo. Ese es el polvo que te digo, que es un defecto de calidad para comercializarlo a nivel de estufas domiciliarias, ¿no? Simplemente eso, que es algo que probablemente con un proceso de vos lo podrías lavar con agua, pero una locura, o podrías soplar. De alguna manera, soplándolo, yo imagino, soplándolo, eso habría que justamente ustedes van a ser ingenieros industriales, son los que deben conocer más de eso, poder soplarlo para poder sacar esos finos y que te quede el huesito solo. ¿Se entiende a qué iba? Eso. Porque, bueno, si vos compras una bolsa y la bolsa abajo te queda el polvito, bueno, es un defecto de calidad. No quiere decir que no lo puedas comercializar. ¿Sí? Sí quiere decir que dentro de las normativas europeas no clasifica como clase A, clasifica como clase B o C. Eso. Eso digo. Sí, poquísimo, poquísimo. Nosotros ahora hemos mapeado acá en San Juan más o menos, no hemos mapeado, perdón. Hemos dimensionado la cantidad de lo que es la oferta de biomasa directa, se llama, toda la que resto de poda, de olivar y de todos los cultivos, y realmente se utiliza muy poca y tiene, como decir, un poder calorífico interesantísimo. Lo que más se hace a gran escala, acá porque los cultivos frutales, como el olivo,
están sujetos a procesos de cosecha mecánica, vos tenés que mantenerlo durante todo el año, mismas dimensiones. La forma de hacerlo es poda anual, una poda anual de mantenimiento. O sea. Entonces, todos los años le pasas una poda. Ahí sacas mucha madera. Normalmente se deja en los interfilares, entre líneas, y después se pasa con una desbrozadora, con alguna máquina que lo muele y lo deja ahí. ¿Sí? O en algunos casos lo retiran del cultivo y lo prenden fuego y lo queman. Pero muy poquito se aprovecha, muy poquito. Eso me parece que sería espectacular poder... Pasa que, bueno, cualquier proceso que uno vaya a plantear con eso tiene que justificar retirarlo de la finca, unirlo, claro. Había un chico del INTI de Mendoza que estaba trabajando con una especie de enfardadoras de resto de poda, pues era muy interesante, que pasaban a todo este resto de poda puesto en interfilar, pasaba y lo iba haciendo fardos, como para después poder facilitar el traslado e incluso usar eso directamente como combustible. Pero bueno, no sé qué. Es espectacular, sí. De hecho, bueno, yo creo que hay cooperativas en España que hacen eso. Justamente hacen biochar o carbón a partir de carbón vegetal, a partir de hueso, de resto de poda. Es re interesante. Me parece que está buenísimo. Vale la, Hay que levantarlo de la finca. vale la pena que incluirlo al resto de poda, por más de que por ahí disminuye un poco el poder calorífico total, pero vale la pena respecto al volumen que se genera. Sí, porque es mucho. Tengo los factores que calculamos hace poquito que aplicamos, pero no lo recuerdo bien, pero está entre 2 y 3 toneladas por hectárea, lo que se calcula. Entonces, es mucho para olivo. Bueno, y si le vas a otros cultivos, ustedes están enfocados en olivo. Me parece que para todas esas cosas está bueno, sobre todo porque ese tipo de producción, sobre todo nosotros lo pensamos para generación de energía, ¿no? Y ahí vos tenés que incluir de todos los cultivos que tenés en la zona. Entonces, como para olivo, para vid, para pistacho, cosa de hacer una buena oferta de biomasa directa, ¿no? Creo que está bueno incluirlo, me parece a mí. Después tendrán que ver con los números si se justifica o no. Y después, bueno, el resto de poda lo que tiene que es todo lo que es poda de mantenimiento de olivar suele ser poda con un diámetro de tronco menor a 3 milímetros. Esa está muy buena, es manejable. Pero después hay ciertas ramas que tenés que es poda de formación, que tenés que hacer, son ramas más grandes, que si bien el poder calorífico es más elevado, es muy compleja de manejar. ¿Sí? Porque ya ahí sí, sacar una rama que tenga 5 a 10 milímetros de diámetro, sacarla, porque al resto de poda, para carbonizarlo probablemente tengas que primero chipearlo, después hacer una briqueta o comprimirlo de alguna manera y recién después carbonizarlo. No sé cómo es el proceso que están planteando ustedes. Pero, y ahí ponerse a chipear restos de poda de mayor tamaño, no es que no se pueda, sino que los equipos que requerís son mucho más costosos. Entonces, por ahí se trabaja con el chiquitito. Y el grande se vende como leña directamente así. Dale. Sí, acá estamos por el lado del biogás. Bien. Yo te quería consultar primero, si no entendí mal, puede ser que hayas dirigido o estado a cargo de una tesis. Una tesis que trabajó con biogás a partir de fermentación en estado sólido, sí. Bien. Te quería consultar el tema de la factibilidad, es decir, si a partir de simplemente orujo, el reactor, digamos, funciona y genera biogás, si se genera la digestión esta anaeróbica. Bien. Mirá, tendría que ir a los apuntes de esta chica. No tenía muy buenos rendimientos, sí andaba, hacía algunos tratamientos con peróxido de hidrógeno primero y eso facilitaba después la digestión anaeróbica, pero los hacía principalmente con el perú, sí, exactamente. No tenía otra materia orgánica incluida. Había evaluado distintos tratamientos, ácidos con peróxido, que peróxido es el que mejor le resultaba, para después poder hacer la gasificación, de la digestión anaeróbica. Bien, ¿le hacía algún tratamiento previo entonces? Sí. Perfecto. Yo diría que el pretratamiento era importante para que pueda funcionar mejor, ¿no es cierto? Ya Bien. voy a ver si encuentro por ahí la tesis y se las paso. Dale, justo te iba a preguntar por eso, perfecto. Sí, Buenísimo. pero Y bueno, no, son cosas que técnicamente
son viables. Bien. Pero después a mí me queda el tema de la digestión aeróbica para industrias estacionales y la digestión aeróbica en seco, o sea, se dice en seco, pero tiene un 80% de humedad, digamos, más o menos. Pero es muy engorrosa porque para estar removiendo el material, si la querés hacer Claro, continua, es muy compleja. Salvo que tengas alguna especie de sinfín donde se vaya produciendo, no sé. Habría que pensarla muy bien cómo se plantea. claro. Bien. Y bueno, y te consulto justamente por esto de la estacionalidad. ¿Qué sucede, o si tenés idea qué sucede con el alperujo, si uno lo acopia, es decir, qué sé yo? O sea, a mí se me ocurría, por ejemplo, hacer una plataforma de hormigón, uno almacena arriba el alperujo y justamente para utilizarlo de acá, no sé, 2, 3 meses, como para, en vez de hacerlo estacionario, como para distribuir en el año, digamos, lo que sería la utilización del alperujo. Bien, una plataforma, pero pensado como pileta que ocupe una buena cantidad o secado. No me queda claro eso. Para copiar una buena cantidad. Eh, Bueno, un poco te va a fermentar. Si haces eso, un poco va a fermentar y con el tiempo va a alargar olor feo, ¿sí? Eso puede pasar. De hecho, es lo que no se recomienda almacenarlo demasiado tiempo. Algunas industrias lo hacen, un par de meses se la banca, empieza a alargar algunos olores, pero no demasiado. Más tiempo por la humedad que tiene, sobre todo cuando ya empiezan a venir. El alperujo termina de producirse a fin de junio. Entonces, pasa julio, lo pasa bien, en agosto, septiembre, que ya vienen los calores, se empiezan a generar olores. ¿Sí? O sea que a nivel práctico no es muy conveniente. bien, Si vos lo querés secar sobre una plataforma de hormigón, poniéndolo en capas que no tengan más de 10 centímetros de altura, esa es otra opción, lo puedes secar. Necesitas muchísima superficie, ¿sí? claro, Pero lo puedes secar. Y eso sí, después lo puedes usar como fuente de materia orgánica y le tendrás que meter agua. bien. Bueno, Y, perdón, si lo querés acopiar, lo podrías acidificar, ¿sí? Sí, o sea, llevar a pH extremos para que la fermentación no ocurra, ¿sí? Pero bueno, después de eso lo tenés que revertir si lo querés usar para digestión aeróbica. Entonces, vas a tener que estar, claro, va a ser complejo. claro, claro. Bueno, bueno, me sirve todo esto. Muchas gracias. De nada, mira, pues no, y me quedo pensando, y hay quienes, los que lo quieren usar para alimentación animal, que plantean meterlo, hacer tipo silos, ¿sí? Meterlo en silos, tipo silo bolsa, sacarles el oxígeno y que no fermente. Dicen que se puede mantener así, yo no lo he visto nunca. O sea que esa sería una opción, de mantenerlo, que mantenga un poco sus propiedades, ¿no? Bien, El proceso de ensilado mucho no conozco, pero bueno, se suele inocular algunas bacterias lácticas o algo que produzca que baje un poco el pH natural y quede en ausencia de oxígeno. Esa sería una posibilidad. Pero bueno, hay que ver si la escala te lo permite. claro. Bueno, perfecto. Igual, lo que yo cuento son opiniones mías y de conocimiento. Capaz que hay alguien que te dice, no, sí, se puede almacenar. Yo te voy contando lo que yo voy viviendo y Sí, sí, sí. No, está perfecto, está perfecto. no, por supuesto. Esto así no tengo ningún problema, me gusta poder ir contando cosas. La verdad que yo veo ustedes, yo doy clase acá en quinto año en agronomía, una materia que se llama gestión ambiental, y, y a ustedes los veo mucho más comprometidos, quizás por lo que es con su trabajo puntual que están haciendo, pero bien formados y bien metidos en el tema, y la verdad que me da gusto. Así que no, ningún problema, me parece que estaría dispuesto a hacerlo. No me quiero comprometer a muchas más tareas que después no puedo cumplir, ¿no? La verdad que no quiero quedar mal, digamos, pero si es esto, ir cierta información, leer en algún caso algún documento que ustedes hayan escrito y darme una mano, eso es ningún problema. Sí, por supuesto. Bien, bien.
Bueno, claro, sí, dale, contá con eso, ningún problema, ningún problema. Decime lo que necesitas para eso y listo, si necesitan un currículum, cosas así, después les paso. Bien, sale. No sé si hay algún documento académico o algo de papeles que hay que rellenar. Bueno, Lo después cualquier cosa me consultamos, piden, ningún problema. consultamos y cualquier cosa te avisamos sobre el Exacto. tema. Che, ¿y alguna industria han ido a visitar directamente para, porque es lindo, uno cuando va y pisa y camina a la industria, se le cambia un poco al chilecito? Bien. Ah, bien, aprovechan, hacen el 2 por 1 bien. Bueno, vayan a, no sé a cuál van a ir, si van a ir a Valle de la Puerta o ya tienen visto, pero sí. La No mayor pueden, cantidad no posible. pueden no ir a Unión Agraria. Si van a Chilecito, tienen que ir a Unión Agraria, que es perfecto. Sí, sí, ahí hay un técnico que, bueno, que maneja la industria excelente. Y bueno, la verdad que es una industria que realmente es de lo mejor de Argentina. Esa y un par de acá de San Juan, yo creo que no hay industria mejores que esa, ¿no? Así que vale la pena, una industria grande, súper ordenada, siempre mirando a hacer cosas distintas, entonces está bueno. Y Valle La Puerta es también muy interesante para visitar porque va haciendo todo el tiempo cosas distintas, un poco más desprolija cuando uno la ve, pero bueno, la innovación tiene eso también de desprolija, ¿no? Va probando cosas, también, digo, si hubiera que elegir dos, iría por esas dos. Pablo, y sumo una última consulta, así más general. A raíz de estas opciones que te fuimos presentando hoy, de lo que es compostaje, biogás, briquetas, hidrochar, no sé, vos, para industriales como nosotros, si nos recomendás como encarar para algún lado o para otro, eh, porque por ahí tenemos el abanico y no sabemos bien a qué apuntarle. A ustedes para el trabajo que van a hacer, decir, porque yo normalmente a las industrias cuando voy y veo y le hago alguna recomendación, siempre tiene que ver mucho con la conformación de la industria, con el interés propio de la industria, el palo del dueño también, ¿viste? Los tipos, algunos están vinculados al sector de la alimentación animal y quieren ir para ese lado, entonces es como que hay mucho de eso, el hacia dónde vas a encaminar. Por eso todos optan por opciones distintas. Y después con la lógica de cómo están armadas, ¿no es cierto? Hay industrias acá muy lindas, pero los suelos son unos pedregales enormes, entonces el tema de mejorar los suelos siempre está bueno y vas por el lado de compostaje, y bueno, eso, de ir buscando eso. Y para ustedes, bueno, yo veo que hay un área de vacancia muy grande en todo esto, en diseñar, me parece, diseñar procesos de aprovechamiento para estas cuestiones. Para mí, algo interesante sería que cualquier diseño que ustedes plantean sea modular, que sea fácilmente escalable, me parece que sería espectacular, ¿sí? Porque las industrias lo que quieren es eso, o sea, en el tiempo en que están elaborando están desbordadas y dicen, sáquenme el perujo de encima ya. Todos te dicen, si vos pusieras al lado un módulo donde yo pueda bombearle al perujo y ahí se procese, sería un golazo. Entonces, lo que plantean tiene que ser aquello que le requiera el menor laburo posible al industrial. Ya el solo hecho de sacarlo con camiones y distribuirlo en las fincas les complica la vida. Entonces, eso, que al perujo pueda ir bombeado de un lado me parece interesante. Nosotros con lo que más estamos optando ahora, o que estamos empezando a evaluar en la industria, es la de el alperujo y nomás separarlo en dos o tres fases, ¿sí? Sólido líquido, o si podemos recuperar un poquito de aceite mejor. Y eso facilita mucho la gestión, ya sea de los líquidos tipo alpechines, con un montón de destinos que se le pueden dar, y el sólido, ya son sólidos, son alperujos u orujos de 50% humedad, mucho más manejable para los fines. Es como un primer proceso. Para mí eso es lo que tenés que hacer en la industria. Un proceso que de forma rápida pueda simplificar un poco el problema. Si vas a almacenar, como planteas vos, bueno, almacená el alpechín, el líquido solo, o almacená el sólido, pero no todo junto porque es complejo. Es decir, para mí el procesamiento inicial tiene que ser rápido y simple. Y después puedes tener tiempo para laburar en lo que quieras. Así lo veo, ¿no? Por lo menos lo que vamos tratando de hacer. Sí, sí, sí.
Perfecto, ahí Pero eso, que sea modular. Para mí eso, que sea modular, que sea escalable, que sea con maquinaria que existe, que es fundamental. Mirar en otras industrias, más allá que, porque después está el diseño de cómo adaptar una cosa u otra, ¿no? Pero creo que está bueno. Ahí con una gente de Rafaela incluso estábamos pensando en meter una pasteurizadora para los alpechines, como forma de después poder almacenarlos mucho tiempo y ir trabajándolos de a poco para recuperar fenoles o hacer algunas cosas, ¿no? Pero eso, un proceso rápido que fácilmente te permite estabilizar los distintos productos que tenés para poder trabajarlos, está bueno. Porque el tema del acopio en el tiempo, si no lo podés lograr, te condiciona cualquier proceso, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Bueno, muchachos, éxitos con todo esto. Lo que haga falta me avisan. Así una corta cuando quieran. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.